¿Qué es la vida? ¿Una roca está viva? Obvio que no. Los árboles, animales, insectos, bacterias y nosotros. Es obvio que estamos vivos. Pero como todo en la biología, la duda, discusión, pelea está en los detalles, en lo pequeño. Literalmente. Si los virus están vivos o no ha sido una discusión de más de un siglo, desde que estos se descubrieron. Y entre más sabemos sobre estos, menos seguro estamos. ¿Qué es la vida y están vivos los virus o no? Este es el tema del día de hoy. Hola y bienvenidos al sexto capítulo de Ciencia o Ficción y el segundo capítulo de la serie Vida. Siempre recomiendo ver todos los capítulos, no solo para tener más vistas, sino porque cada uno abarca un tema que se va complementando con los capítulos anteriores. Pero en la serie Vida voy a asumir que ya vieron el capítulo anterior, para no estar explicando lo mismo todos los capítulos. Dicho esto, hablemos de la vida. ¿Y qué es la vida? Esta es una pregunta que la humanidad se ha preguntado una y otra vez. Si uno camina por un bosque, uno puede sentir la vida, los pájaros cantando, la sombra de los árboles, el musgo en mis pies y el viento en la cara. Y ya falló la metáfora, el viento no está vivo, aunque lo parezca. Ahora lo sabemos, es obvio, pero desde los comienzos de la humanidad se le ha atribuido vida a los objetos y fenómenos naturales. Los océanos, los truenos, el viento. Se pensó por milenios que estaban vivos. Luego, la vida fue una discusión de los sacerdotes y teólogos de los templos. Los filósofos fueron los siguientes en continuar con el debate, y en la actualidad, los científicos intentan ponerse de acuerdo sobre qué es la vida. Es fácil decir que las plantas, animales, bacterias y arqueas están vivas, y si eso fuera todo, no necesitaría ser un capítulo de la vida. Históricamente, qué es la vida siempre ha cambiado, y la definición de esta estaba relacionada con el origen de la vida. Este es un tema que veremos en más detalle en el próximo capítulo. Algunas versiones modernas de definiciones de la vida son autopoesis y citando a su autor Humberto Maturana, los seres vivos somos sistemas autopoéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción en sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir. También están los famosos 7 pilares de la vida, que serían un programa interno, improvisación, organización, energía, regeneración, adaptabilidad y la capacidad de aislarse del universo. Y si bien algunos de los pilares son autoexplicativos, no todos son obvios, y no es necesario entenderlos. Finalmente, existe un grupo muy grande, más de 100 de hecho, de definiciones de la vida. La mayor parte sigue el modelo de los pilares. Algunos piensan que la vida necesita la capacidad de movimiento, controlar su medio ambiente, reproducirse, tener metabolismo, etc. Es casi el juego de elige las características de la vida que a ti te gusten. ¿Se acuerdan que dije que son más de 100 definiciones de la vida? Un grupo tomó 123 definiciones y se pusieron a estudiar qué tienen en común. Después de todo, 123 personas no pueden estar todas mal. Se encontró que las palabras más comunes usadas para definir la vida son sistema, materia, metabolismo, complejidad, autorreproducción, evolución, energía, habilidad y medio ambiente. Si nos guiamos por el consenso, la vida sería: la vida es un sistema de información material metabolizante con capacidad de autorreproducción y cambios que requieren energía y un entorno adecuado. Esta definición es un poco redundante, en el sentido que metabolismo significa usar energía para regular el entorno. Por lo tanto, la versión minimalista solo incluye 2 palabras: autorreproducción y evolución, que son antítesis. Autorreproducción significa crear una copia exacta, que es lo contrario a la evolución. Pero pese a esto, igual se puede crear una definición de vida como: la vida es autorreproducción con variación. Aunque que esta definición sea suficiente para los virus y sea utilizada, es otra cosa. Debido a que 123 definiciones son un dolor de cabeza, no existe consenso ni argumentos científicos suficientes para una definición objetiva para algo tan subjetivo. Un extremo argumenta a favor de rendirse, ni siquiera intentarlo. Este es un tema de la filosofía, dicen ellos.
Una corriente de pensamiento parecida, pero no tan extrema, argumenta que el problema es intentar definir qué es la vida. Más bien deberíamos pensar en una teoría, la teoría de la vida. Una definición y una teoría suena parecido, pero están lejos de significar lo mismo. De forma burda, una definición es verdad, mientras que una teoría es verdad hasta que llegue evidencia que pruebe lo contrario, o una mejor teoría. Tendríamos que dejar de ser tan arrogantes en pensar que meros mortales pueden definir la vida. Es cierto, esto ya pasa a ser un tema semántico, y la pregunta sigue siendo la misma, pero en este caso sería, ¿cuál es la teoría de la vida? Pero antes de seguir hablando de definiciones, hablemos de los virus. Estos fueron descubiertos hace relativamente poco tiempo. Ni siquiera tienen 200 años. En el 1899, Martinus Beijerinck, y perdonen la pronunciación, descubrió el virus del tabaco. La razón del por qué no se habían descubierto antes es simple. Eran muy pequeños para los microscopios de la época. Tienen un tamaño 100 veces menor que el de una bacteria. Y es por esto que fueron descubiertos de forma indirecta. Martinus observó un agente infeccioso en bacterias que solo se replicaba cuando éstas se estaban dividiendo. Este agente era el virus del tabaco. Durante años se pensó que los virus eran una rareza de la naturaleza. Y es que era muy difícil descubrir nuevos virus con la tecnología de hace medio siglo. Haciendo memoria en el capítulo anterior, solo un 1% de las bacterias son cultivables. Y esto por un sinnúmero de razones. Primero, pensábamos que todas las bacterias preferían el mismo tipo de comida y ambiente. Segundo, no se sabía sobre las interacciones entre bacterias. ¿Cuántas de estas son incultivables porque no están las condiciones para que sus amigas vivan con ellas? Tercero, puede que se necesite una molécula en específico que nosotros desconocemos. Estas son algunas de las razones de los problemas al momento de cultivar bacterias. Y necesitamos cultivar bacterias, plantas, animales y arqueas para poder cultivar los virus. Si el número de bacterias cultivables es bajo, el de los virus es abismal. Solo cuando se pudo secuenciar el genoma de los virus se descubrió la gigante proporción de estos y su efecto en el ecosistema. Ahora se sabe que los virus están en todos lados. Han estado con nosotros posiblemente desde la primera célula y son vitales para el ecosistema. Incluso en nuestra flora bacteriana, los virus juegan un rol de vital importancia. Pero entonces, ¿qué son los virus? Es un agente infeccioso, el ente parasitario por excelencia, que puede replicarse dentro de células. Estos están conformados por tres partes. Primero, su código genético. Segundo, una cubierta proteica que utiliza para protegerse e invadir a las células. Y tercero, una capa lipídica, que es una capa de grasa. Esta última es opcional, no todos los virus la tienen. Y su uso es el mismo que el de las proteínas, protegerse e infectar a la célula. Y una vez los virus logran entrar en una célula, hacen que ésta sintetice sus genes que producen copias del mismo y proteínas para protegerlos. Y esto es lo que se supo de los virus durante décadas. En el 2003 se descubrió que una bacteria era un virus. Le mentí cuando les dije que un virus no se veía al microscopio. Una familia de estos son virus gigantes que se pueden ver al microscopio y que se habían confundido con bacterias. Ok, si la noticia que el virus es grande, no sería tan impactante. No solo es grande en tamaño, sino en cantidad de genes. El virus más pequeño tiene 2 genes y los minivirus tienen casi 1000, 981 para ser exactos. Esto es más que algunas bacterias, y como si fuera poco, algunos de estos genes forman parte del sistema de creación de proteínas. Este virus por sí solo derribó 3 supuestos sobre los virus. Primero, eran pequeños, y esto igual es importante. Antes se buscaban virus utilizando un filtro lo suficientemente pequeño para dejar pasar virus, pero no bacterias. Pero ahora se descubrió que no todos los virus pasaban el filtro. ¿Cuántos virus no se estudiaron debido a esto? Segundo, se asumió que el ADN de un virus es sencillo, un número limitado de genes, solo con la capacidad de crear copias de sí misma. Y tercero, los genes de los virus son sencillos. No tienen los genes que se consideraban vitales para la vida como la entendíamos. Pero este virus tiene genes de síntesis de proteína, aunque no todos. Este virus rompió el término de qué es un virus. De hecho, si se compara con bacterias que parasitan otras bacterias, son muy parecidos. Como si fuera poco con un virus gigante.
También se descubrió que este virus es infectado por otros virus. Ok, existen los virus satélites, aquellos que necesitan otros virus para poder reproducirse dentro de una célula. Y esto se sabía. Lo nuevo fue que Sputnik, el virus que infecta a los minivirus, no es capaz de infectar células sin el minivirus. De hecho, hay genes en el minivirus que son necesarios para la reproducción de Sputnik. Literalmente un verdadero virus que infecta un virus. Pero si un virus ataca una célula, entonces ¿este virus que es atacado es una célula? O la alternativa, este virus pese a ser igual a un virus normal. Si es que existe un virus normal, ¿no es un virus? Entonces, ¿están vivos los virus? No sé. Miren, voy a ser honesto. Antes de comenzar a sentarme a pensar sobre qué es la vida, yo pensaba que los virus no estaban vivos. Intento ser lo más objetivo posible con ustedes y conmigo mismo. Y al menos intento reconocer mis prejuicios. Dicho esto, intenté ser lo más imparcial posible. Pero la razón de si los virus están vivos o no es porque estos efectivamente están vivos y me niego a ver la evidencia frente a mis ojos. Ustedes tienen que entender que lo que yo pensé iba a ser un capítulo más fue una telaraña de conceptos, definiciones, discusiones de lo que casi no puedo escapar sin enloquecer. Y el problema, el gran problema, es que hablar de si los virus están vivos es como la serpiente de Ouroboros, aquella que se come su cola y no tiene ni un inicio ni final. No piensen que le estoy dando mucho color. El problema es el siguiente. Yo descubro evidencia a favor de que los virus están vivos y publico mis resultados. Pero para esto tengo que definir qué es la vida. Pero mi publicación es sobre que los virus están vivos. ¿Pero qué es vida? Este es el gran problema. Necesitamos estar todos de acuerdo sobre una definición de vida para poder argumentar a favor o en contra. Existen papers famosos como el de Moreira sobre 10 razones de por qué los virus no están vivos, o Harris con su paper ¿por qué los virus pertenecen al árbol de la vida? Mi idea originaria era leer estos trabajos, resumirlos y contarles a ustedes, pero me rendí. Por lo que dije anteriormente, no puedo resumir estos trabajos sin antes explicar las distintas definiciones de vida con que argumenta cada autor, y más importante, sería imposible, a un capítulo propio, comparar un trabajo con otro. Lo que investigué lo dejo en la bibliografía, por si a alguien le interesa, pero sepan que se argumenta en contra de la vida un término que no tiene consenso científico, y que estamos lejos de definir. La ciencia todavía no ha llegado a ese lugar. Siempre descubrimos cosas que cambian el paradigma. No dan tiempo para llegar a un consenso, sobre todo para algo tan subjetivo como la vida. De hecho, yo pensaba que iba bien escribiendo este capítulo, leyendo papers hasta que me enteré que Sputnik infecta los minivirus. Me hice una pelota, lloré y me rendí. En ese momento supe que estábamos lejos de llegar a una conclusión al respecto. Y existen otros casos iguales o más extremos que estos. Por lo tanto, en los que nos queda de tiempo vamos a ver algunos de estos casos y las nuevas definiciones que existen. Pero no todas son definiciones de la vida en sí. Partamos con el virión. Un virión es un virus de RNA sin la proteína que lo protege. Bueno, no es tan simple. Solo se ha descubierto que infecta las plantas y, más importante, la célula que es infectada no sintetiza ninguna proteína para reproducirse. Es básicamente RNA en forma circular que entra a la célula, se reproduce y sigue con su camino. También existen los plásmidos. Estas son cadenas de ADN circular que tienen las bacterias. No son infecciosas. De hecho, las bacterias son capaces de transferirse plásmidos entre ellas. También pueden expulsar plásmidos si no les gusta, o aceptar plásmidos que están flotando por ahí. No son viriones, en el sentido que no son infecciosos. Y un plásmido es un conjunto de genes cualquiera. Si vamos a los detalles, no son lo mismo, pero a simple vista no son tan diferentes. Dentro de las bacterias existen las endoesporas, que son bacterias con la capacidad de hibernar, pero hablo de una verdadera hibernación. Si las circunstancias se ven negativas, como una sequía, estas detienen su metabolismo. Pero lo digo en serio, son capaces de durar viables por miles de años. El registro más antiguo de endoesporas viables son unas que quedaron atrapadas en ámbar y despertaron luego de 25 millones de años. Esto último lo pongo como ejemplo en el sentido de que, durante estos 25 millones de años, ¿estaban vivas estas bacterias? En la práctica estaban congeladas en el tiempo. Puede que esto sea un argumento más filosófico, pero necesitamos estar todos de acuerdo sobre qué es la vida.
Debido a todo este enredo se está redefiniendo todo, desde qué es un virus hasta la vida. Si bien se dice que un virus es ADN más proteínas, también existen los viriones, que es parecido a un virus, pero sin su cubierta protectora. Es por esto que ahora se habla de virocel o célula virial. Desde este punto de vista, un virus como organismo solo existe como tal cuando éste está infectando a la célula. Y el ADN con la ceba proteica, el virus como lo entendemos, es su mecanismo de reproducción. Como ejemplo, nosotros somos organismos como la virocélula, y el virus como lo conocíamos él es equivalente a nuestro espermio, el vehículo de reproducción. Un cambio de perspectiva sobre qué es un virus y virión. Esto ayuda sobre qué es la vida, pero no es suficiente. Y también aparece la pregunta, ¿una célula puede pertenecer a dos organismos distintos? Después de todo, a veces los virus viven simbióticamente dentro de una célula. ¿Son dos células? Esa definición es cada vez más aceptada en la ciencia. Pero no existen definiciones sobre la vida que una mayoría esté de acuerdo. Hay nuevas definiciones de la vida que definen esta como son seres vivos aquellos que permiten la reproducción y creación de material genético. O todo lo que participa en el proceso de la vida está vivo, que sería todo. También existen definiciones que no intentan explicar la vida, sino crear una línea desde otra perspectiva como autonomía en el proceso de replicación. Si los virus están vivos o no, siempre ha sido un debate que va de la mano con la discusión sobre la vida. Si decimos que la vida se reproduce y evoluciona, no podemos decir que los virus no están vivos. Después de todo existen bacterias que infectan y necesitan de otras para sobrevivir. Y con el tiempo hemos descubierto minivirus, virus que infectan virus, virones, entre otros, solo complicando más el debate. Es por esto que se está redefiniendo qué es un virus, aunque no es tan sencillo para la vida. Hay gente que intenta definirla, y la verdad es que puede que nunca tengamos evidencia científica para saber qué es la vida. Y cada día habrá más descubrimientos que complicarán aún más la tarea de definirla. Yo partí pensando que los virus no estaban vivos, y luego me di cuenta que es imposible decir lo uno o lo otro. Pese a ello, los virus no están vivos, no tengo evidencias, pero no tengo dudas. Es mi opinión personal, pero no me gustaría que estuvieran vivos. Como dijo Síndrome de los Increíbles, si todos son súper, nadie lo es. Si todo está vivo, nada está vivo. Pero esa es mi opinión. Puede que los virus, virones, incluso nuestras mitocondrias sean seres vivos propios, o que la vida no sea binaria y sea un espectro. Pero les dejo la tarea a ustedes. ¿Qué es la vida? Y este fue el 6º capítulo de Ciencia o Ficción. Espero que les haya gustado. Este es el capítulo que más problemas me ha dado hasta el momento. Obviamente al final no pude definir la vida, y no hablé más detalles sobre definiciones de esta. Preferí hablar de los casos límite, y de forma general los problemas que aparecen al intentar definir la vida. En la bibliografía hay material por si alguien está interesado en el tema. Solo espero que no pase lo mismo con el capítulo del origen de la vida. Con esto me despido. Si les gustó denle like, si tienen dudas comenten, y si no quieren perder nada, suscríbanse.